Mis queridos nietos, siéntense aquí cerquita de la abuela. Hoy quiero contarles una historia que guardo en lo profundo de mi pecho desde hace mucho, mucho tiempo. No es un cuento de hadas, mis amores, sino una verdad de mi vida, sobre un tiempo en que el mundo me dio la espalda y yo tuve que encontrar mi propia luz. ¿Se han preguntado alguna vez qué sucede cuando uno pasa por algo tan terrible que nadie cree en nuestro dolor? Pues bien, esta es mi historia, la historia de un crimen que ni la policía ni la justicia quisieron ver. Yo era joven, con la vida por delante, cuando una sombra terrible me alcanzó. Sucedió algo que me quitó el suelo, me dejó en pedazos. Con el corazón apretado y la voz embargada, fui a buscar ayuda, mis hijos. Fui a la comisaría, con la fe de que me protegerían, de que harían lo correcto. Pero, ay, la vida a veces nos juega malas pasadas. En lugar de apoyo, encontré miradas desconfiadas, preguntas que parecían dudar de cada palabra mía. Mi dolor, mi sufrimiento, fueron tratados como si fueran una invención, una molestia para ellos. La policía, que debía ser mi refugio, me dio la espalda. La justicia, que debía ser ciega ante los prejuicios, pareció quedarse ciega ante mi verdad. ¿Y si les dijera que ese no fue el final de mi historia, sino el verdadero comienzo? Cuando me di cuenta de que las puertas de la ley estaban cerradas para mí, que mi grito se perdía en el vacío, una fuerza extraña comenzó a crecer dentro de mí. No era una rabia que me consumía, sino una determinación fría, como un hielo que, en lugar de paralizarme, me daba claridad. Si el mundo exterior no iba a hacer nada por mí, si el agresor seguiría libre, entonces yo lo haría. No de una manera ruidosa o descontrolada, sino de una forma mía, calculada, para recuperar la paz que me fue robada. Verán, mis nietos, uno aprende que la vida no siempre es justa. Pero esa experiencia me enseñó que uno puede ser fuerte incluso cuando se siente más débil. Me enseñó a mirar las cosas de otra manera, a usar la cabeza, a ser más astuta. La venganza que busqué no era para herir como yo fui herida, sino para cerrar un ciclo, para recuperar mi seguridad y mi dignidad. Y esa fue mi venganza calculada, un camino que ni la policía imaginó y que la justicia nunca entenderá. Es una historia difícil, lo sé. Pero es importante que sepan que, incluso cuando uno se siente solo y desamparado, existe una fuerza dentro de nosotros. Una fuerza que nos hace levantar, que nos hace luchar por nuestra verdad, aunque nadie más crea en ella. Esa es la lección que la abuela quiere dejarles. El evento traumático y la primera traición. Mi vida, antes un tejido colorido de días comunes y expectativas simples, fue brutalmente desgarrada en un instante por un evento que jamás podré borrar de la memoria. Aquel día, que debería haber sido uno más, se transformó en el hito de un antes y un después brutales. Fui víctima de un crimen que no solo me hirió físicamente, sino que laceró mi alma, dejando una cicatriz invisible pero profundamente dolorosa. El dolor era abrumador, un frío cortante que se instaló en cada fibra de mi ser, y la confusión, la vergüenza y el miedo me envolvían como un pesado manto. Con el cuerpo tembloroso y el espíritu en harapos, reuní el último vestigio de coraje para hacer lo que se esperaba, buscar ayuda. Fui ante las autoridades, esos que juraron proteger. Crucé las puertas de la comisaría con la fe de que encontraría allí el amparo de la ley, la voz de la justicia, y la mano de la policía extendida para protegerme y castigar al agresor. Creí que mi verdad sería suficiente, que mi dolor sería comprendido, que la maquinaria de la ley se movería en mi favor para restaurar el orden que había sido brutalmente quebrado en mi vida. Pero lo que encontré fue una pesadilla que rivalizaba con el propio crimen. En lugar de empatía, fui recibida con miradas escépticas, con una frialdad burocrática que me hizo sentir un mero número, un inconveniente a ser despachado. Mis palabras, cargadas de trauma y urgencia, fueron tratadas con un desdén que hería más profundamente que cualquier agresión física. Las preguntas, repetitivas e invasivas, parecían insinuar dudas sobre mi cordura, sobre la veracidad de mi relato. La incredulidad policial no se manifestó en gritos o acusaciones directas, sino en silencios ensordecedores, en expresiones vacías que transmitían un mensaje claro: no eres creída. Mi grito de auxilio se perdió en los pasillos de aquella institución, ahogado por la rutina insensible de un sistema sobrecargado, o peor aún, por la negligencia de quienes debieron haberme defendido. Yo no era solo una víctima del crimen. Me convertí, en aquel momento, en una víctima de la ineficiencia y de la insensibilidad institucional. Esta fue la primera traición que sufrí, y fue tan devastadora como el propio acto de violencia inicial. Fue el choque de ver mi dolor descalificado,
mi sufrimiento minimizado, lo que plantó una semilla amarga en mi corazón. En ese instante, la comprensión angustiosa de que no habría justicia por el camino convencional se instaló, abriendo una grieta peligrosa entre lo que yo esperaba y la dura realidad que se imponía. ¿Puedes imaginar la profundidad de esta desilusión? ¿El terror de ser abandonado por quien debería ser tu última esperanza? Esa es la base del terror que se desenvuelve a continuación. Si esta apertura te atrapó y te hizo sentir la frustración y la desesperación de nuestra protagonista, necesitas ver lo que viene después. Antes de avanzar al siguiente nivel de esta pesadilla, haz un pacto con nosotros. Comenta abajo ahora, ¿cuál fue el momento en que sentiste que el sistema le falló a alguien que conoces, o a ti mismo? Deja tu me gusta, si tienes el coraje de sumergirte en las sombras de esta historia y crees que la verdad, por sombría que sea, necesita ser revelada. Suscríbete al canal y activa la campana de la muerte, notificaciones para no perderte cada paso de esta jornada de venganza calculada que la policía y la justicia nunca previeron. Los secretos más profundos están a punto de ser desenterrados. El veredicto de la injusticia. El primer golpe, el crimen, dejó a nuestra protagonista hecha pedazos. Pero fue el segundo golpe, aún más insidioso, el que selló su destino en un camino sin retorno. Tras la incredulidad policial y la frialdad institucional, la cruel verdad se impuso. El sistema legal, la propia justicia, no solo falló en protegerla, sino que se negó activamente a creer en su versión de los hechos. El crimen que la devastó sería, para el mundo exterior, un mero incidente sin solución, un relato posiblemente exagerado, o incluso una invención. El veredicto informal del sistema era claro: la impunidad del agresor sería el precio de su dolor. Esa constatación no fue un chispazo repentino, sino un dolor prolongado, un proceso corrosivo que transformó la esperanza en desilusión. Cada puerta que se cerraba en los pasillos de la comisaría, cada documento que era archivado, cada silencio de los oficiales que debían investigar, era un clavo en el ataúd de su fe en la justicia. La protagonista veía a su agresor caminando libre, intocable, mientras ella cargaba no solo el peso del trauma, sino también la humillación de no ser validada, de tener su verdad negada por aquellos que tenían el poder de actuar. El término veredicto de la injusticia aquí trasciende la falta de una sentencia formal para el criminal. Se refiere a la sentencia impuesta a la propia víctima, la condena a vivir con el trauma sin reparación, a aceptar que su voz no importaba, que su dolor no era digno de una investigación seria. La policía, al dudar de ella, al no profundizar, al archivar el caso sin resolución, emitió un juicio silencioso que deslegitimaba su experiencia. La justicia, en su abstracción, cerró los ojos a la crueldad que se desarrollaba ante sus narices. Esta falla monumental del sistema fue el punto de inflexión decisivo. La rabia y la frustración, antes dispersas, se concentraron en una convicción sólida. Si el mundo legal no creía en ella, y si el agresor estaba seguro bajo el manto de la impunidad, entonces las reglas tendrían que cambiar. Fue en ese momento que la semilla de la venganza calculada no solo germinó, sino que echó raíces profundas. La protagonista no quería solo castigar, quería probar que tenía razón, que su verdad era real, y que la justicia sí podía alcanzarse, aunque por medios propios. El veredicto final no se daría en un tribunal, sino en las consecuencias que ella misma orquestaría. ¿Alguna vez te has sentido tan desamparado por un sistema que la única salida parece ser tomar las riendas de la situación con tus propias manos? Ese es el abismo que nuestra protagonista enfrentó, y su elección lo cambiaría todo. Si el veredicto de injusticia te indignó y te hizo sentir la necesidad de una respuesta, comenta abajo cómo manejarías una situación de completo desamparo legal. Deja tu me gusta si estás listo para ver a la protagonista transformar esa traición en poder. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta saga que desafía todo lo que piensas sobre el crimen y la justicia. La semilla de la resolución fría. El veredicto de la injusticia había sido pronunciado, no en un tribunal, sino en los pasillos silenciosos donde su grito de auxilio fue ignorado. Para nuestra protagonista, este abandono por parte de la policía y el sistema legal no fue el fin, sino el catalizador de una transformación asombrosa. La amargura que podría haberla consumido se metamorfoseó en una resolución fría y calculada, una determinación tan gélida como el desdén que había recibido. No era la rabia impulsiva de un momento, sino una convicción férrea, forjada en la fragua del dolor más profundo y la más cruel de las desilusiones. Esta resolución no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de incontables noches de insomnio, donde la mente,
antes atormentada por el crimen y la humillación, comenzó a funcionar con una lucidez implacable. En su soledad, la protagonista se enfrentó a la cruda verdad: el mundo no le daría la reparación que ansiaba. Si el agresor caminaba libre, seguro en su impunidad, y la justicia oficial se negaba a reconocer su verdad, entonces la responsabilidad de encontrar una solución recaía únicamente en ella. Este fue el nacimiento de su venganza calculada, no como un acto de crueldad, sino como una necesidad vital. La frialdad de esta resolución radicaba en su desapego emocional. Si bien el dolor del trauma permanecía, la decisión de actuar no estaba impulsada por un deseo de venganza ciega, sino por una necesidad estratégica de supervivencia y paz. Era la comprensión de que para sanar y seguir adelante, la amenaza debía ser neutralizada. Esta nueva perspectiva le permitió ver más allá de la emoción inmediata, enfocándose en el objetivo final, la restauración de su seguridad y la reivindicación de su dignidad. La inocencia que el crimen le arrebató no podía ser devuelta, pero la capacidad de vivir sin miedo sí podía ser recuperada. Este fue el punto donde la protagonista dejó de ser una mera receptora de la desgracia para convertirse en una agente de su propio destino. La impotencia se disipó, reemplazada por una sensación de control que, paradójicamente, nació de la absoluta falta de apoyo externo. Cada pensamiento, cada respiración, se alineaba con este nuevo propósito. El qué hacer se convirtió en una obsesión metódica, una misión autoimpuesta que la elevaba por encima de su condición de víctima. Ella no buscaba que el agresor pagara un precio legal, buscaba que pagara un precio que trascendiera las cortes, un precio que solo ella podía imponer. La semilla de esta resolución fría se arraigó profundamente. Transformó su perspectiva sobre el poder, sobre la acción y sobre la justicia misma. Ella no esperaría más. Ella no rogaría más. En cambio, se convertiría en la fuerza que el crimen no pudo prever y que la policía y la justicia ignoraron. Este es el nacimiento de la sombra que el agresor nunca vio venir, forjada en el mismo lugar donde fue abandonada, el corazón de una mujer determinada a no ser silenciada nunca más. ¿Puedes sentir la implacable determinación que nace cuando la esperanza se agota y la única opción es crear tu propio camino? La resolución fría de nuestra protagonista es una fuerza que te arrastrará al siguiente capítulo. Si esta transformación te ha cautivado y te hizo reflexionar sobre la capacidad humana de resurgir, comenta abajo. ¿Qué crees que es lo más difícil cuando se busca justicia por cuenta propia? Deja tu me gusta para apoyar esta historia. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte cómo esta resolución fría la llevó a la acción. ¿Qué sucede cuando la vulnerabilidad se transforma en una fuerza inquebrantable, y el deseo de sobrevivir se convierte en el catalizador de una identidad completamente nueva? Prepárense para ser testigos de la metamorfosis más profunda. Este capítulo revela cómo el dolor más cruel y el abandono más desgarrador impulsaron a nuestra protagonista a convertirse en la persona que ni la policía ni la justicia oficial jamás esperarían. Es la historia de cómo la adversidad no la destruyó, sino que la forjó en algo mucho más poderoso. Tópico 5. La transformación interior de la víctima. La fase de la preparación silenciosa no fue meramente un periodo de planificación estratégica y recopilación de datos. Fue, en su esencia más pura, un crisol donde el alma de nuestra protagonista fue forjada. De ser una víctima traumatizada, emergía ahora una mujer de inquebrantable determinación. El crimen que había desgarrado su vida y la subsiguiente incredulidad policial que la dejó a la deriva, lejos de aniquilarla, sirvieron como un brutal, pero efectivo, catalizador para una metamorfosis interior profunda. Fue una redefinición radical de su propia esencia, un renacimiento en las cenizas de su dolor. Antes, su existencia se definía por lo que le había sucedido, el miedo paralizante, la vergüenza silenciosa, la impotencia abrumadora. Ahora, el dolor, aunque persistía como una cicatriz latente, se transmutó en una fuente inagotable de energía. Se convirtió en un recordatorio constante de que había sobrevivido, de que poseía una fuerza latente, una resiliencia que ni siquiera ella misma conocía. La rabia, que en un principio podría haberla consumido en una amargura estéril, fue sublimada en un enfoque nítido y láser, un propósito inquebrantable que guiaba cada uno de sus pensamientos y acciones. No era una furia ciega, sino una energía controlada, dirigida con precisión hacia la búsqueda de su paz y su seguridad. Esta transmutación alquímica de emociones negativas en poder constructivo fue la culminación de su arduo viaje interior. Esta profunda transformación se manifestó de múltiples maneras. Físicamente, aunque no se convirtió en una figura imponente,
su postura y su presencia irradiaban una nueva firmeza. Había una determinación inquebrantable en su mirada, una autoconfianza que antes estaba completamente ausente. Sus movimientos se volvieron más deliberados, más seguros. Mentalmente, la mente que antes estaba atrapada en el ciclo tortuoso del trauma ahora funcionaba con una claridad estratégica impresionante. Se convirtió en una observadora astuta, capaz de identificar patrones y puntos débiles donde antes solo veía caos. La vulnerabilidad que la había expuesto a tanto sufrimiento se convirtió en una sagacidad agudizada, la capacidad de anticipar y planificar con una precisión fría y desapasionada, una habilidad vital forjada en la adversidad. Emocionalmente, nuestra protagonista desarrolló una resiliencia extraordinaria. Aprendió a gestionar el miedo, a convertirlo en cautela útil en lugar de una parálisis abrumadora. La soledad impuesta por el abandono de la justicia la obligó a confiar más en sí misma, reforzando su autonomía y su capacidad de autosuficiencia. Comprendió, de la manera más cruda, que la verdadera seguridad no provendría de un escudo externo ofrecido por terceros, sino de la fuerza interna que había construido ladrillo a ladrillo dentro de sí misma. Esta era, en su esencia más pura, su verdadera venganza contra el destino que intentó robarle todo, el redescubrimiento de sí misma como una sobreviviente formidable, una arquitecta de su propio futuro, capaz de moldear su destino. La protagonista no se limitó a reaccionar pasivamente a los eventos, se construyó activamente en una nueva versión de sí misma, una que estaba equipada para enfrentar los desafíos futuros y para alcanzar la justicia que el sistema le negó. Su identidad transitó de víctima de crimen a fuerza en acción. Este es, quizás, el poder más revolucionario de toda su historia, la capacidad de trascender el sufrimiento más profundo y emerger más fuerte, más sabia y más determinada que nunca. La policía y la sociedad la vieron como una víctima indefensa. Ella se transformó en una fuerza impredecible y formidable. ¿Puedes imaginar la profundidad de este nivel de transformación, donde el dolor más cruel se convierte en el catalizador para el redescubrimiento de tu propia fuerza interior? Esta es la esencia de la resiliencia humana llevada a su límite, una demostración asombrosa de la capacidad del espíritu para renacer. Si la metamorfosis de nuestra protagonista te inspira a buscar tu propia fuerza en medio de la adversidad, te invitamos a compartir este video para que más personas conozcan esta increíble jornada. Deja tu comentario abajo, contándonos cuál fue el aspecto de esta transformación que más te impactó. Y si aún no has formado parte de esta comunidad, haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte los próximos pasos decisivos hacia la justicia personal. Llegó el momento que esperabas. Cómo la preparación silenciosa y la metamorfosis interior de nuestra protagonista se convierten en una acción que ni la policía previó ni la justicia comprendió. Prepárense para el clímax de esta narrativa. Aquí, el dolor se transforma en estrategia y la fuerza de una mujer desafía los límites de lo que se considera posible. Tópico 6. La ejecución precisa. Con la mente afilada como una hoja y el espíritu forjado en la resiliencia más pura, nuestra protagonista alcanzó el punto culminante de su travesía, la ejecución de su venganza calculada. Esta no fue una explosión de violencia descontrolada, ni un acto impulsivo dictado por la rabia ciega. Lejos de eso. Cada movimiento, cada paso dado, fue el resultado de meses de preparación silenciosa, de observación meticulosa y de una transformación interior que la moldeó de víctima a una estratega formidable. La policía había fallado en intervenir. Ahora, la intervención sería suya, precisa, fría e inevitable. La naturaleza exacta de esta acción permanece envuelta en un manto de discreción, un velo necesario para proteger no solo la narrativa, sino la propia integridad y seguridad de la protagonista. El enfoque aquí no reside en los detalles gráficos o explícitos de lo que se hizo, sino en la metodología empleada, en la intención implacable y, crucialmente, en el impacto innegable que esta acción tuvo. La protagonista no buscaba la retribución ciega del tipo ojo por ojo, ella buscaba neutralizar la amenaza de forma definitiva, asegurar su paz, tan largamente robada, y garantizar que el ciclo de dolor, iniciado por el crimen, llegara a un fin que la justicia formal no pudo o no quiso proporcionar. Su acción fue un acto de autodefensa llevado al extremo, una respuesta final y contundente a la impunidad que la consumía. Podemos inferir que la ejecución del plan implicó el uso inteligente de sus observaciones agudizadas y de su recién descubierta sagacidad. Quizás fue la exposición calculada de una vulnerabilidad cuidadosamente estudiada del agresor, la creación de una situación donde él sería confrontado con las consecuencias de sus actos de una forma inesperada y devastadora. O, quién sabe,
La manipulación sutil de circunstancias que lo llevarían a un punto sin retorno, donde su poder sobre ella y, potencialmente, sobre otras víctimas inocentes, sería disipado para siempre. La protagonista utilizó la sabiduría femenina que desarrolló, la capacidad de ver lo que los demás ignoraban, de leer entre líneas y de actuar con una perspicacia fría y desapasionada. Se movió en las sombras, una figura invisible para el sistema legal, pero una fuerza innegable en su propio universo, operando con una lógica que trascendía las leyes escritas. La implementación de esta acción fue el momento en que la teoría se hizo práctica, donde el dolor latente se convirtió en una fuerza tangible, capaz de alterar la realidad. Fue un acto de coraje inmenso, ejecutado con la calma y la precisión de quien sabe exactamente lo que necesita ser hecho y por qué. La protagonista no se veía como una criminal o una vengadora en busca de sangre, sino como una agente de una justicia más profunda, una que la ley simplemente no pudo o no quiso proporcionar. Ella cargaba el peso de esta decisión solitaria, pero también la ligereza de quien estaba finalmente tomando las riendas de su propio destino, liberándose de una carga insoportable. Esta acción, sea cual sea en sus detalles más íntimos, tuvo un impacto decisivo e irrevocable sobre el agresor y, más importante aún, sobre la vida de la protagonista. Fue el punto de inflexión donde el miedo comenzó a disiparse, donde la sombra opresora del trauma comenzó a encogerse y a alejarse. La justicia, en su forma más personal y visceral, estaba siendo servida, y la protagonista, la víctima antaño indefensa e ignorada, era ahora la arquitecta intrépida de su propia liberación y paz. Si la audacia y la determinación de nuestra protagonista te han dejado sin aliento y con la mente a mil, comenta abajo tus teorías sobre la acción y lo que representa para ti. Deja tu me gusta para mostrarnos que estás totalmente inmerso en esta historia compleja y suscríbete al canal para no perderte los desenlaces electrizantes de cómo esta acción impactó al agresor y su entorno, revelando verdades que la policía y la justicia jamás investigarían. Las consecuencias inesperadas para el agresor. La acción meticulosamente planeada y ejecutada por nuestra protagonista no fue un fin en sí misma, sino un punto de inflexión que desencadenó una serie de consecuencias imprevisibles, especialmente para el agresor. Lejos de los focos de la justicia formal y de la vigilancia de la policía, la intervención de la protagonista reverberó en un plano que el sistema legal rara vez alcanza, el de la justicia personal y sus repercusiones subterráneas. Lo que siguió no fue un castigo legal visible, sino un desenlace que desmanteló la impunidad del agresor de formas mucho más insidiosas y eficaces de lo que cualquier sentencia de tribunal hubiera podido lograr. Su crimen, en su visión, había permanecido impune por demasiado tiempo, permitiéndole operar en las sombras, intocable. La acción de la protagonista, sin embargo, actuó como una fuerza desestabilizadora. No conocemos los detalles específicos, quizás fue la exposición de secretos que lo desacreditaron en su propio círculo, la destrucción de una red de contactos que lo sustentaba, o la creación de circunstancias que lo llevaron a perder el poder o la libertad de forma indirecta. Lo importante es que la ventaja que él poseía, la impunidad y la invisibilidad ante la ley, fue drásticamente alterada. La tranquilidad con la que él vivía, seguro en su convicción de que nadie lo alcanzaría, fue hecha añicos. Las consecuencias para el agresor fueron, irónicamente, un tipo de justicia kármica o de retribución invisible. Puede que no fuera esposado o sentenciado a una prisión estatal, pero su vida, de alguna manera, fue irremediablemente alterada. Quizás perdió su estatus, su influencia, su capacidad de operar libremente, o incluso su propia seguridad en un ambiente donde las leyes son diferentes a las de la sociedad formal. La protagonista no buscó encarcelarlo, buscó desactivarlo, removerlo de la ecuación de su vida y, posiblemente, de la vida de otros. Esta dimensión de la venganza es fascinante porque ilustra la eficacia de una acción que opera fuera de las convenciones. La policía y el sistema judicial, por sus limitaciones o fallas, no pudieron prever o impedir estos desenlaces. El agresor, acostumbrado a eludir la ley, se encontró confrontado por una fuerza que operaba con una lógica diferente, una que él no podía descifrar ni controlar. La consecuencia fue una desestabilización de su mundo, un precio que pagó no por la mano de la ley, sino por la acción determinada de su víctima. La historia no termina con un "y vivieron felices para siempre" para el agresor. Por el contrario, las reverberaciones de la acción de la protagonista aseguraron que su impunidad fuera quebrada, de una forma u otra. Él aprendió que, incluso en ausencia de una justicia oficial, las consecuencias de un crimen pueden, de hecho, encontrarlo. ¿Puedes imaginar los giros del destino cuando la justicia toma caminos inesperados? Este capítulo revela que las acciones, por más silenciosas que sean, pueden tener impactos sísmicos.
Si las consecuencias imprevisibles de esta historia te han intrigado, comenta abajo tus teorías sobre cómo la vida del agresor pudo haber cambiado. Deja tu me gusta para mostrarnos que estás inmerso en esta compleja trama y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta saga que continúa desafiando nuestras percepciones de justicia y venganza. El legado de una sobreviviente. A historia de nosa protagonista não conclui como a superacao da adversidade, ela se eleva para se tornar o legado duradouro. Cada prova que enfrentou, cada lágrima derramada e cada batalla gana, já fosse em silencio ou como a forca da acao, não só a transformar a maela, mas forjaram uma fonte inesgotável de sabedoria para que me rodeia, especialmente para seus netos. Sua vida se converteu em farol, demonstrando que, mesmo depois das tempestades mais feroces, é possível não só sobreviver, mas florescer como uma profundidade e uma perspectiva únicas. Este legado não se manifestou em grandes discursos públicos ou em manifestos grandiloquentes, mas na essência mesma de que Mela se tornou. Seu olhar, antes cheio de angústia, agora irradia uma serenidade profunda, uma paz conquistada com esforço e determinação. Seus gestos, antes cautelosos e vacilantes, agora são firmes e seguros, reflexo de uma segurança interna. A sabedoria que emana de la não provém de libros ou teorias académicas, mas do conhecimento visceral adquirido a través da experiência vivida em sua forma mais crua. Ela aprendeu sobre a verdadeira natureza humana, sobre a fragilidade da justiça institucional e sobre a inquebrantável forca do espírito individual. O impacto de sua sobrevivência se faz evidente na forma em que interage como mundo. Ela se converteu em uma ouvinte atenta e compassiva, alguém que compreende as complexidades da dor humana porque a sentiu em sua própria pele. Sua empatia não é superficial. É uma empatia arraigada na compreensão profunda do que significa sentir-se invisível, desamparado e traído pela polícia. Este legado se manifesta em seus conselhos discretos, nas lições implícitas em sua maneira estoica de afrontar os desafios diários e na calma que transmite em momentos de crise. É a prova viva de que o crime e o sofrimento não precisam definir uma pessoa para sempre, mas sim que podem refiná-la e elevá-la. Para seus netos, ela não é só uma figura de amor e cuidado incondicional, mas também uma mentora silenciosa e poderosa. Sua história, embora talvez não contada em todos os seus detalhes crus, se infunde na narrativa familiar como testemunho imperecível de resiliência. Eles aprendem de sua fortaleza, de sua rotunda negativa a ser uma vítima perpétua e de sua assombrosa capacidade para encontrar a paz depois da tempestade mais escura. O legado de nossa avó é a verdade inegável de que a sobrevivência não é meramente evitar a morte, mas reclamar a vida com todas as suas possibilidades, a pesar das cicatrizes imborráveis que ficam. É a certeza de que as experiencias mais duras podem, paradoxalmente, converter-se nos cimentos de uma sabedoria profunda e caráter inquebrantável. Este é o verdadeiro triunfo que a polícia e a justiça oficiais jamais poderiam ter oferecido. Você consegue perceber o poder transformador de uma vida que, havendo superado a escuridão, irradia luz e sabedoria, inspirando as geracoes futuras? O legado de nossa avó é uma inspiração que nos ensina que o verdadeiro triunfo reside na capacidade de converter o dolor em fortaleza e de deixar o impacto positivo e duradouro em quem nos rodeia. Se o legado de resiliência desta avó te inspira profundamente, deixe o comentário nos contando o que significa para você a verdadeira forca. Inscreva-se em nosso canal para continuar descobrindo segredos desta comovente história e ative a campanita para não perder nenhum capítulo. El legado de una sobreviviente. A historia de nosa protagonista não conclui como a superacao da adversidade, ela se eleva para se tornar o legado duradouro. Cada prova que enfrentou, cada lágrima derramada e cada batalla gana, já fosse em silencio ou como a forca da acao, não só a transformar a maela, mas forjaram uma fonte inesgotável de sabedoria para que me rodeia, especialmente para seus netos. Sua vida se converteu em farol, demonstrando que, mesmo depois das tempestades mais feroces, é possível não só sobreviver, mas florescer como uma profundidade e uma perspectiva únicas. Este legado não se manifestou em grandes discursos públicos ou em manifestos grandiloquentes, mas na essência mesma de que Mela se tornou. Seu olhar, antes cheio de angústia, agora irradia uma serenidade profunda, uma paz conquistada com esforço e determinação. Seus gestos, antes cautelosos e vacilantes, agora são firmes e seguros, reflexo de uma segurança interna. A sabedoria que emana de la não provém de libros ou teorias académicas, mas do conhecimento visceral adquirido a través da experiência vivida em sua forma mais crua.
Ela aprendeu sobre a verdadeira natureza humana, sobre a fragilidade da justica institucional e sobre a inquebrantável forca do espírito individual. O impacto de súa sobrevivencia se faz evidente na forma en que interage como mundo. Ela se converteu en unha ouvinte atenta e compasiva, alguén que compreende as complexidades da dor humana porque a sentiu en súa propia pele. Súa empatía non é superficial, é unha empatía arraigada na comprensao profunda do que significa sentirse invisível, desamparado e traído pela policía. Este legado se manifesta en seus consellos discretos, nas licoes implícitas en súa maneira estoica de afrontar os desafíos diarios e na calma que transmite en momentos de crise. É a proba viva de que o crime e o sofrimento non precisan definir unha persoa para sempre, mas sim que podem refinala e elevala. Para seus netos, ela non é só unha figura de amor e cuidado incondicional, mas tamén unha mentora silenciosa e poderosa. Súa historia, embora tal vez non contada en todos os seus detalles cruz, se infunde na narrativa familiar como testemunho imperecível de resiliencia. Eles aprendem de súa fortaleza, de súa rotunda negativa a ser unha vítima perpetua e de súa asombrosa capacidade para encontrar a paz depois da tempestade máis escura. O legado de nosa avó é a verdade inegável de que a sobrevivencia non é meramente evitar a morte, mas reclamar a vida con todas as súas posibilidades, a pesar das cicatrices imborráveis que fican. É a certeza de que as experiencias máis duras podem, paradoxalmente, converterse nos cimentos de unha sabedoria profunda e carácter inquebrantável. Este é o verdadeiro triunfo que a policía e a justica oficiais jamais poderían ter oferecido. Você consegue perceber o poder transformador de unha vida que, habendo superado a escuridao, irradia luz e sabedoria, inspirando as geracoes futuras? O legado de nosa avó é unha inspiracao que nos ensina que o verdadeiro triunfo reside na capacidade de converter o dolor en fortaleza e de deixar impacto positivo e duradouro en quen nos rodeia. Se o legado de resiliencia desta avó te inspira profundamente, deixe comentarionos contando o que significa para vos a verdadeira forca. Inscrévase en noso canal para continuar descubrindo segredos desta comovente historia e active a campanita para non perder nenhum capítulo. El poder de la sabiduría femenina. En su ardua travesía, nuestra abuela descubrió una fuente de fortaleza que a menudo es subestimada por la sociedad, pero que es increíblemente potente, y en su caso, vital para su supervivencia: el poder de la sabiduría femenina. Esta no es la sabiduría adquirida en libros académicos o en aulas universitarias, sino aquella que nace de la experiencia profunda, de la intuición aguda y de la capacidad innata de ver más allá de lo evidente, de lo superficial. En un mundo que la había intentado silenciar, desvalorizar y marginar, ella aprendió a confiar ciegamente en su propio discernimiento, en esa voz interior que, para muchas mujeres a lo largo de la historia, ha sido una brújula infalible en tiempos de crisis. Después de que el sistema de justicia oficial fallara estrepitosamente en protegerla, y de que ella tomara la inquebrantable decisión de forjar su propia forma de justicia personal, la abuela tuvo que confiar en algo más allá de las normas y protocolos establecidos. Fue entonces cuando su intuición se agudizó de una manera extraordinaria, casi sobrenatural. Aprendió a leer entre líneas, a percibir las intenciones ocultas de las personas, a detectar las debilidades en los muros aparentemente impenetrables que la policía o el crimen presentaban. Esta perspicacia no era magia ni suerte, era el resultado directo de haber vivido al límite, de haber tenido que depender exclusivamente de sus propios sentidos y de su mente para navegar en un terreno sumamente peligroso y traicionero. Su cerebro se convirtió en su principal aliado, desarrollando una capacidad de análisis y planificación estratégica que nadie, especialmente sus agresores, habría esperado de ella. Esta sabiduría femenina también se manifestó de forma evidente en su habilidad para la observación meticulosa y detallada. Donde otros veían solo superficies, ella veía profundidad. Donde había silencio, ella detectaba indicios sutiles. Cada detalle insignificante, cada pequeña pieza de información que recopilaba, ya fuera un gesto, una palabra a medias o un patrón de comportamiento, se convertía en parte de un complejo rompecabezas que solo ella podía armar. Esta atención a lo sutil, a lo no dicho, es una característica poderosa que a menudo se cultiva en situaciones de extrema vulnerabilidad, donde la supervivencia personal depende crucialmente de la capacidad de anticipar y entender el entorno de forma holística. Además, el poder de su sabiduría femenina residía en su asombrosa capacidad de adaptación y flexibilidad. Los planes rígidos rara vez funcionan a la perfección en situaciones de alta complejidad y riesgo. La vida exige maleabilidad. La abuela aprendió a ajustar sus estrategias sobre la marcha,
a improvisar cuando era absolutamente necesario y a encontrar soluciones creativas e ingeniosas a problemas que, para cualquier otra persona, hubieran parecido completamente insolubles. Esta inteligencia práctica, combinada con su intuición agudizada, la convirtió en una fuerza formidable, una presencia tranquila pero inquebrantable, capaz de navegar por aguas turbulentas y de encontrar un camino hacia la paz que, en un principio, parecía imposible de alcanzar. Su poder no estaba en la fuerza física o en la autoridad, sino en la sutileza de su mente y en la resiliencia inquebrantable de su espíritu. ¿Puede usted imaginar la profundidad de la sabiduría que se forja cuando la vida te obliga a confiar únicamente en tu instinto más primario y en la agudeza de tu inteligencia? Esa es la manifestación del poder de la sabiduría femenina en nuestra abuela, una fuerza tranquila, pero absolutamente inquebrantable, que la guió hacia su propia redención y la consolidación de su paz. Si esta perspectiva sobre el poder de la mente y la intuición femenina te ha cautivado, déjanos tu me gusta y comparte este episodio con tus seres queridos y en tus redes sociales. Queremos que más personas descubran la increíble fuerza que reside en la sabiduría innata de las mujeres. Y, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para acompañar cada paso de esta historia reveladora que te transformará. Canves. Oh, la paz conquistada. Con la acción decisiva ya implementada y el poder de su sabiduría femenina plenamente manifestado, nuestra protagonista entró en la fase más anhelada de su extraordinaria travesía, la conquista de la paz. Esta no fue una paz otorgada por un tribunal, ni una calma pasajera que dependiera de circunstancias externas. Fue una serenidad profundamente arraigada, forjada con cada batalla interna y externa, cada decisión valiente y cada acto de autoafirmación. La paz que encontró no era la ausencia de cicatrices, pues las heridas del crimen y la incredulidad policial siempre dejarían una marca, sino la capacidad de vivir con ellas sin que definieran su presente ni opacaran su futuro. El proceso de llegar a esta paz fue complejo y multifacético, un viaje que se extendió mucho más allá del momento de la acción en sí. Implicó un acto consciente de soltar la amargura y el resentimiento que podían haberse aferrado a su alma como una sombra persistente. No se trataba de olvidar lo que había sucedido, pues el trauma deja una huella imborrable en la memoria. Se trataba de integrar esa experiencia brutal en su historia personal sin permitir que la consumiera o la definiera por completo. Fue un trabajo interno continuo, una elección diaria de no permitir que la oscuridad del pasado eclipsara la luz del presente. Esta paz se manifestó en la reducción significativa de la ansiedad, en un sueño finalmente reparador y en la capacidad redescubierta de disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida sin la sombra constante del miedo o la amenaza. Esta paz conquistada también se tradujo en una sensación renovada de seguridad y control sobre su propia existencia. Al haber tomado las riendas de su propia justicia, nuestra abuela eliminó la amenaza que la acechaba, o al menos neutralizó su poder sobre ella de una manera que la policía o sistema judicial nunca lograron. Esa sensación de vulnerabilidad abrumadora que la había perseguido por tanto tiempo comenzó a disiparse gradualmente, reemplazada por la certeza inquebrantable de que era capaz de protegerse a sí misma y de controlar su propio destino. Este nuevo nivel de autonomía le permitió reconstruir su vida sobre cimientos mucho más firmes, libres de la necesidad de aprobación o validación externa. El silencio, que antes era el cómplice de su dolor y su aislamiento, ahora se convirtió en un aliado, un espacio para la reflexión profunda, la gratitud y la conexión consigo misma. Sus ojos, que una vez reflejaron angustia y desesperación, ahora brillaban con una calma y sabiduría inconfundibles, testimonio de su viaje. La paz no fue un destino final estático, sino un estado del ser dinámico que ella cultivó meticulosamente cada día, nutriéndolo con actos de autocuidado, la reconexión con la naturaleza y el amor incondicional por su familia. Era la evidencia palpable y viva de que la sanación es verdaderamente posible, incluso después de las heridas más profundas, y que la venganza puede, en su forma más elevada, conducir a la liberación. ¿Puedes imaginar la inmensa liberación que se siente al, finalmente, encontrar la paz después de una lucha tan prolongada, solitaria y extenuante? La paz conquistada por nuestra abuela es un testimonio inspirador de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para sanar, para encontrar cierre y para prosperar a pesar de las adversidades más abrumadoras. Si esta historia de resiliencia y la búsqueda de paz interior te ha conmovido profundamente, te invitamos a dejar un comentario compartiendo lo que la palabra paz significa para ti en este momento de tu vida. Tu perspectiva enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los últimos capítulos de esta impactante serie documental que te dejará sin aliento. Piensen en todo lo que presenciamos: el dolor silencioso,
la decepción con las instituciones, la transformación de una víctima en estratega, la ejecución de un plan que nadie previó. Cada etapa fue una prueba de que la luz puede encontrarse incluso en las sombras más densas. Si esta jornada te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre la fuerza que reside en cada uno de nosotros, te invito a continuar esta conversación. ¿Qué te enseñó la historia de nuestra abuela sobre la justicia y la resiliencia? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tu perspectiva enriquece este intercambio y ayuda a mantener vivo el mensaje de que, a pesar de las adversidades, la capacidad de levantarse y de buscar la propia paz es un poder inestimable. Deja tu me gusta si sentiste la fuerza de esta narrativa y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando historias que desafían, inspiran y transforman. La saga de la resiliencia es infinita, y tu participación es fundamental para que más voces sean escuchadas y más legados de fuerza sean celebrados. La jornada de nuestra abuela no termina aquí. Resuena en cada uno de nosotros que elegimos no callarnos, que buscamos nuestra propia paz y que creemos en la fuerza de una venganza que es, en realidad, la más pura forma de liberación.